Ok. Ya estoy grabando, entonces ustedes empiezan cuando ustedes quieran. Miren. 3, 2, 1. Buenas noches, nuevamente aquí nos encontramos en cabina Radio Ecológica. Hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Gustavo Cabrera, nuevamente su servidor Miguel Torres, también nos acompaña el licenciado Julián Gudiño. Buenas noches Julián, buenas noches Gustavo, ¿cómo están? Buenas noches a ¿Qué todos. tal? Muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerte por aquí. Sí, Gracias. hoy estaremos hablando de los temas que le competen al licenciado Gustavo, como el tema de migración. ¿Qué nos puedes contar, Gustavo? Bueno, con relación al tema de inmigración, pues es una, es una materia que se aboca a una normatividad que es meramente administrativa, en la cual el trámite que se realizan es para, en el caso de los extranjeros que quieren venir a vivir a México, pues necesitan en algunos casos llevar a cabo ciertos trámites. Hay trámites que tienen que hacerse desde el extranjero, como son las visas, o en el caso de los extranjeros que ya se encuentran en territorio mexicano, pues esos trámites pues ya tienen que realizarse en territorio mexicano. Obviamente hay tipos de trámites como pudiesen ser visas por unidad familiar, que esas representan que un extranjero o una persona mexicana pretenda traer a su familiar a México y que por ese vínculo que tienen, pues tienen un derecho para poder ingresar de manera regular y La estar relación familiar es lo que te desea. por esa relación familiar, Uh-huh. por esa unificación, muchos le llaman unificación familiar, ese vínculo que existe, obviamente acreditado con ciertos documentos que permiten a migración darle ese beneficio para que obtengan esa visa o en su caso la residencia, ¿no? Todo esto en esos trámites administrativos, ¿ante qué institución se realizan? Ante el Instituto Nacional de Migración, que pertenece a la Secretaría de Gobernación. Este Instituto Nacional de Migración se encuentra prácticamente en todos los estados de la República. Existen representaciones del Instituto Nacional de Migración en cada estado, en los cuales dentro de cada estado pues existe lo que puede venir siendo anteriormente delegación, hoy se les maneja como representaciones del Instituto Nacional de Migración en cada estado, y hay oficinas que reciben ese tipo de trámites independientemente de lo que viene siendo los accesos al territorio mexicano, que pudiesen ser un ejemplo como la Ciudad de México, que tiene acceso a vuelos internacionales, como puede ser el estado de Quintana Roo a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que viene siendo las fronteras que tenemos con los Estados Unidos, y también por la parte de la zona sur, que pues obviamente desemboca la parte de El Salvador, Guatemala, que tiene relación con Chiapas. Tenemos una parte también ahí por la cuestión de Belice, que es directamente hacia Quintana Roo también, que es por frontera, por territorio, que es terrestre, que es entre Belice y Chetumal. Entonces esos son filtros migratorios a través de los cuales pues los extranjeros que necesitan ingresar a México, obviamente dependiendo de la nacionalidad, porque también hay extranjeros que, como por ejemplo un cubano, por decir alguna nacionalidad, algún cubano para ingresar a México necesita tener una visa, y para tener una visa pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, que eso, bueno, ya la normatividad migratoria te exige ciertos temas, como habíamos hablado con el tema de unificación familiar. Si vamos a poner un ejemplo, una persona cubana que tiene una residencia, vamos a hablar de una persona que viene a trabajar con una visa por oferta de empleo, quiere traer a su familiar, que puede ser su esposa, perdón, en este caso, o su hijo, o quiere traer a su mamá o a su papá, pues tiene ese beneficio de solicitarle a migración de manera directa un trámite que es una visa por vínculo familiar, para que obtengan residencia temporal o en su caso residencia permanente de acuerdo al estatus que tenga el extranjero, porque el beneficio que obtiene es el mismo que tiene él, la misma residencia que cuenta él, es la que va a obtener el familiar, con excepciones como por ejemplo en el caso del matrimonio. Si el extranjero tiene una residencia permanente,
cuando traiga a su hijo, puede obtener su hijo estando en México una residencia permanente, al igual que sus papás. A diferencia del caso de su esposa, pues no puede obtener una permanente, sino tendría que ser una temporal. Que ahí, pues bueno, de acuerdo a la práctica se piden por 2 años para efectos de que después de esos 2 años esta persona puede obtener una residencia permanente. Eso pues bueno, por tiempo y por el vínculo que tiene con el extranjero, ¿no? Claro, una pregunta. ¿Qué tan difícil, qué tan complejo es realizar los trámites para, obviamente, las personas que no conocen todos estos tipos de trámites? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan caro es? Bueno, vamos por el tema de los requisitos. Okay. Los requisitos son muy prácticos, muy sencillos. Sin embargo, a veces los criterios de las autoridades hacen que se ponga, de alguna manera, te hagan las dificultades. Las autoridades mexicanas. Las autoridades, que en este caso estamos hablando del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Cuando estamos hablando del Instituto Nacional de Migración, para efectos de los trámites que se realizan directamente en el país, porque como he mencionado, o si no lo he mencionado, hay trámites como son las visas que se pueden realizar de manera directa en el consulado mexicano, obviamente en las representaciones que existen en todo el mundo, ¿no? Entonces los trámites, vamos a decir, por ejemplo, vamos a regresar al tema del vínculo familiar. Lo correcto es que se acredite a través de documentos idóneos, como si el señor quiere traer a su hijo, pues se requiere un acta de nacimiento de su hijo. Este acta de nacimiento, pues para que tenga validez en México y poder presentarlo ante el territorio mexicano, ante una autoridad mexicana, pues es necesario que se presente ese documento con su respectiva apostilla o legalización, dependiendo del país que emite ese documento. Sabemos bien que de acuerdo a la Convención de la Haya hay países en los cuales tienen firmado ese convenio, en el cual, ese acuerdo en el cual se le da la practicidad y la facilidad que el mismo gobierno que emite ese documento emita una apostilla para que la misma autoridad le dé validez interna en su país, y ese mismo documento, como es la apostilla, tenga validez ya en territorio mexicano. Es un acta de nacimiento, obviamente la identificación de la persona a la cual se le requiere que venga a México, pues una identificación internacional es un pasaporte, donde ahí aparece la identificación de la persona, como es el nombre, la nacionalidad, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, toda esa información. Y esa información pues es para que se acredite que existe el vínculo familiar, el acta de nacimiento, en su caso, y la identificación. Independientemente de eso, pues bueno, se piden otros documentos que ya esos son meras formalidades legales. O sea, entonces no es complejo el trámite. La autoridad mexicana lo hace un poco complejo. Lo que pasa es que en el caso de las autoridades, pues tienen criterios, ¿no? La ley te marca algo muy específico: tráeme tu acta de nacimiento, tráeme tu identificación de tu familiar, junto con ciertos formularios que se tienen que llenar, solicitud de cita y presentar los documentos con ciertos formatos que igual pide migración. De ahí la propia ley te menciona que con esos requisitos hay criterios, y cumpliendo con esos requisitos, pues bueno, ya debe ser autorizado. Sin embargo, lo que hace la autoridad migratoria es de alguna manera verificar o corroborar la información que se proporciona, como por ejemplo que el señor, si vive en México, pues solamente señala un domicilio en el cual vive y habita, y que es en el cual pues el extranjero, que es el familiar, al momento de venir a México, pues debe vivir en ese domicilio, porque es lo que se señala en la solicitud. Entonces la autoridad pues de alguna manera trata de corroborar esa información, puesto que a veces en ciertas prácticas hacen ciertos trámites como vínculos familiares, y con lo que quieren corroborar, por ejemplo en el caso del matrimonio, pues corroborar que ese matrimonio realmente existe, no solo por un documento. Por la posible presentación de documentos apócrifos. Pudiese ser, exactamente. Entonces la autoridad pues de alguna manera trata de verificarlo con ciertos protocolos internos, que puede ser una comparecencia, pudiese ser una verificación al domicilio que se señala en el cual habitan, y ahí es donde ellos corroboran esa información. Para ellos es corroborar esa información. Pero eso
se le informa a la persona que hace los trámites y le explican por qué va a tardar más, o simple y sencillamente una cuestión discrecional, pues simple y sencillamente dicen, bueno, después le decimos, después le informamos? Sí, al momento de presentar el trámite, ya al momento que te reciben la solicitud, te entregan un acuse de que se presentó el trámite, que tiene un número único de trámite, lo que conocen comúnmente como NUT. Sí. Y de ahí te informan que pues nada más es estar pendiente del correo que se proporcionó en la misma solicitud, para que a través de ese mismo correo que uno autoriza para que se le notifique, pues ahí le va a llegar una notificación de migración. De acuerdo. Te notifica diciendo que hay un acuerdo en el cual uno puede descargar a través del sistema de migración, porque migración tiene un sistema interno, y a través de ese sistema pues ahí le dan continuidad a ellos, y lo que viene siendo los usuarios, las personas interesadas dentro de los trámites, pues ahí pueden darle un cierto seguimiento al trámite. Obviamente en el sistema no se puede ver si, como dices, de manera discrecional consideraron hacer una comparecencia para verificar que realmente se conocen, o una verificación para corroborar que realmente viven juntos, ¿no? Porque también eso ya es parte de un criterio o de una observancia que hace la autoridad para determinar, de acuerdo a esa información de que realmente, pues en el caso del matrimonio, pues que sí están casados y que sí existe ese vínculo. Claro. Oye, Gustavo, ¿y cuántos años de experiencia tienes en estos temas de migratorios? Bueno, pues desde el 2014, al momento que ingresé al Instituto Nacional de Migración, yo trabajé desde el 2014 hasta el 2018. Fui jefe de asuntos jurídicos en las oficinas de representación en el estado de Yucatán. Y de ahí, pues por fuera, ¿no? Ya al cabo de concluir ahí de manera personal, seguir laborando en ese instituto, que pues bueno, de alguna manera ese instituto le tengo un cierto aprecio, porque pues bueno, aprendí mucho en materia migratoria, y que conozco tanto como por fuera como por dentro el cómo se maneja el Instituto Nacional de Migración, obviamente hablando de buena manera, ¿no? Cuáles son los protocolos que manejan internos, y pues por fuera pues poder adelantarme un poco a esos criterios que ya manejan, para que obviamente tratemos de subsanarlo previo a presentar los documentos, pues para que al momento de presentar el trámite pues cumplamos con todos los requisitos idóneos que en algún momento puedan requerir por migración. Para las personas que nos están escuchando, tú podrías auxiliarlos sin problema alguno en los trámites, en cuestiones de asesoría que requieran. Sí, de hecho cuento con un despacho en el cual soy socio fundador junto con el licenciado Miguel Torres, aquí igual se encuentra, que se llama Torres y Cabrera Abogados, en la cual ahí tenemos un despacho en la calle 47, número 449, entre 48 y 50 de la Colonia Centro. Ahí nos pueden ubicar. Nosotros somos especialistas y obviamente tenemos la experticia en materia migratoria, en la cual le damos asesoramiento a muchos extranjeros de diversas nacionalidades, todas las personas que requieran un asesoramiento en el cual el trámite les pueda ser más factible, que se resuelva de manera positiva, obviamente cumpliendo con las formalidades legales. Lo que hacemos nosotros es darle un asesoramiento para que no estén yendo constantemente, porque en algunas circunstancias la ley te marca unos requisitos, la página del internet te marca otros requisitos, estamos hablando de la página de migración, y cuando uno va a pedir cierta información es igual te proporcionan cierta información. Entonces a veces hay alguna información que hay ciertas confusiones, ciertos requisitos que a lo mejor no toman en cuenta, que eso le hacen dar más vueltas, porque cuando vas a presentar un trámite, lo primero que tienes que hacer es pedir información, que es lo que normalmente sucede, piden información de los requisitos. Después, de acuerdo a su entendimiento, ellos obtienen esos requisitos o los recaban y solicitan una cita para que el día de la cita pues presenten esos documentos. Pero pues el día de la cita a veces les hace falta ciertos documentos por desconocimiento común, que eso es lo normal, porque no conocen los requisitos de fondo,
los motivos por los cuales a veces te piden ciertos requisitos. Entonces a veces... Pero son muy complejos los requisitos, o la gente no lo lee o no lo entiende. Ambas, en ambas, yo diría que a veces los requisitos pueden ser sencillos, Uh-huh. y a veces las personas, pues como no saben, no conocen, es algo nuevo para ellos, pues a veces se les dificulta. Aunque sean los trámites, lo normal y lo correcto es que los trámites deben de ser para que las mismas personas vayan y realicen el trámite. Claro. Sin embargo, hay personas que quieren que los trámites se hagan de manera ágil y pues obviamente no estén dando las vueltas que muchas veces, a veces llegan conmigo porque ya dieron 4 vueltas, 5 vueltas y ya dicen, ya no puedo más. Voy con un documento, me dicen que me hizo falta otro documento, voy con esos documentos y al fin me dicen que me hace falta otro documento, y eso es lo que normalmente sucede. ¿Y eso no pudiera prestarse también a abrir algunas puertas hacia corrupción? La corrupción se puede decir que hay en todos lados, ¿ok? Así como puede haber en el Instituto Nacional de Migración, así puede haber en otros lados. Con migración, pues lo que he visto con las autoridades es que pues están tratando de evitar ese tipo de corrupciones que se pueda llegar a presentar o que se han presentado con anterioridad. Obviamente por eso a veces ellos veo que manejan ciertos criterios, pues obviamente para tratar de que se eviten ese tipo de corrupciones o se manejen documentos apócrifos para tratar de conseguir una residencia en la cual, pues bueno, el día de mañana pues le puede llegar a afectar esos trámites. Oye, Gustavo, y en tu opinión, en todos estos años de experiencia que has llevado estos asuntos migratorios, o sea, ya es una opinión, ¿no? Tuya. O sea, ya ha entrado mucha gente de otros países a México, bueno, en este caso específicamente Yucatán. Sí, ha incrementado muchísimo, pues solamente por las políticas en diversos países, que no voy a meter en esos temas, pero lo que hace los extranjeros básicamente es buscar unas oportunidades, mejores oportunidades de vida, ¿no? Que es la parte donde nosotros nos tenemos que humanizar también como abogados, tratar de entender lo que cuando llegan con nosotros porque necesitan una ayuda real, de que salen de un país que pues tienen una situación habida por haber violencia o situaciones que puedan llegar a ser, y llegan a un país en el cual pueden buscar ciertas oportunidades de crecimiento tanto para ellos como para su familia. Mucha gente viene buscando esas oportunidades en las cuales le den una mejor calidad de vida para ellos que están en México, como para sus familias que aún siguen viviendo en esos países, hablando de cualquier tipo de nacionalidad. Hay nacionalidades que la gran mayoría, muchos son cubanos, probablemente por las situaciones que viven en su país. Estamos hablando de Colombia, Venezuela, a veces situaciones igual que suceden en Estados Unidos, en las cuales hay residentes en Estados Unidos y que por alguna situación les cancelan sus residencias y los mandan hacia México, y esa situación a veces es muy compleja porque los mandan a un país que no es su país. Entonces ahí tratan de buscar tener una estabilidad, un estatus legal en México. Entonces nosotros tratamos de acuerdo a su situación, Sí, Ha sí. llegado, Cada extranjero tiene su propia historia. es una historia que es muy compleja, muy difícil, que tratamos de ser empáticos con ellos, tratar de entender esa situación. Nuestro trabajo no es solo jurídico, sino también es tratar de ayudarles Humano. a echarle la mano en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro conocimiento, puesto que si llegan con nosotros porque de alguna manera llegan por la confianza que nosotros le podemos dar a través de otras personas que ya nos recomiendan. Gracias a Dios hay muchos clientes que
nos van recomendando y que cuando llegan con nosotros la verdad es que nos sentimos de alguna manera satisfechos, orgullosos y que pues nuestro trabajo sigue siendo mejorar día a día para que podamos dar el mejor servicio posible. Hace un rato, Gustavo, platicaba con Julián un tema que creemos que es migratorio, el tema Julián. Sí, te quería preguntar, desde tu punto de vista, sí, imagino que recuerdas el caso de Francisco Garduño. Francisco Garduño. Ajá, que se le atribuyó el haber omitido algunos tipos de actos y dejando encerrados en la aduana, me parece, o en un centro migratorio, ¿no? De retención, parece ser. Sí. Que se quemó. Ajá. Sí, fue en una estación migratoria. Exacto. No recuerdo muy bien ahorita en qué estado sucedió. Fue en la zona norte del país, en la cual había una cantidad de extranjeros alojados. Se les llama alojados porque simplemente se les restringe su libre tránsito, de acuerdo a la Constitución. Los extranjeros tienen el derecho de andar en territorio mexicano siempre y cuando cumplan con las formalidades legales como extranjeros. Entonces, bueno, esos extranjeros estaban alojados en la estación migratoria y hubo un conato de incendio dentro de la estación migratoria, en la cual, o sea, de lo poco que conozco, porque tampoco me he adentrado al tema, es que sé que se hicieron un incendio en las colchonetas que tienen para los mismos extranjeros y hay sábanas. Entonces ahí hubo un incendio en el cual había personal de inmigración y había personal de seguridad que es privada, que es contratada también por el Instituto Nacional de Migración para que de alguna manera también en colaboración, en apoyo hacia la custodia de esos extranjeros, pues pues se le dé un trato de alguna manera digno. ¿Qué sucedió? Que pues se incendió y estaban encerrados, que son tipo celdas. Ellos le llaman estaciones migratorias, pues son tipo celdas. Se incendió y no reaccionaron como debiese reaccionar, que era sacar a los extranjeros. Quiero entender que no les permitieron salir, pues obviamente porque tenían el miedo o el temor de que, bueno, no el miedo, sino videos, si no me equivoco, de que salgan y que pues obviamente se den a la fuga. Así es. Entonces creo que por esa situación y obviamente ahí el mando inmediato debió reaccionar, es decir, pues saca a las personas para que obviamente lo principal y lo más importante siempre es la vida. Claro, sí, claro, tienes que salvaguardar la vida. Antes que su libertad. Que se escapara. Que se escapara, ¿no? Porque en las estaciones migratorias están separados los varones y en otra área están lo que son las mujeres, y si hay menores de edad, pues es una área solo para mujeres y para menores. Ahí sí reaccionaron pronto, sí sacaron a las mujeres y a los niños. No sé si había niños, pero sí sacaron Sí, había niños. Los sacaron y los dejaron resguardados fuera, lejos del fuego, pero en el caso de los varones, ahí no les permitieron. De hecho, ¿qué sucedió? Creo que unos murieron asfixiados solamente por el humo que vi, otros tal vez quemados. Entonces, ese conato y esa situación, pues llegó a nivel nacional y a nivel internacional. Y pues obviamente se puede decir el representante del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional, pues el comisionado, ¿no? El doctor Garduño, en el cual pues su responsabilidad directa es ver que el personal de inmigración pues esté preparado, esté capacitado para situaciones como las que se presentaron en ese momento. Pero no era personal de migración. Sí es personal de migración, porque el personal... ¿Estás subcontratando a una empresa de seguridad privada? Sí, pero la seguridad privada trabaja con base a lo que les dice el agente migratorio. O sea, ¿funciona más o menos como los guardias que están en el Poder Judicial Federal? Es correcto. Son guardias de seguridad. No deben... Pero contratados por una empresa privada. Por una empresa privada, a través de... Ellos manejan a través de lo que vienen siendo, pues, obviamente, se me olvidó el nombre, cuando sacan las licitaciones. Las licitaciones, y ahí, pues bueno, ellos prestan ese servicio. Vienen los concursos de licitación, etcétera, y se resuelve el ganador a la empresa tal, que normalmente, quién sabe por qué, siempre terminan siendo elegidas las empresas que necesita el gobierno que esté.
Bueno, ahí... No te preocupes, eso lo dije yo. Eso dijiste. Bueno, la situación es que los de seguridad, el personal de seguridad privada, tiene unas funciones muy específicas que no le corresponden o no le debe corresponder el estar custodiando a estas personas. Ellos tienen que ver más administrativo. Más administrativo, porque los que tienen la responsabilidad directa son los migratorios. Agentes migratorios. En este caso hay subdelegados, hay subdirectores, que son los responsables de la estación migratoria y obviamente de las situaciones que puedan llegar a quejarse dentro de esa estación y obviamente de las personas extranjeras que están alojadas. Es su responsabilidad directa, de nadie más. Obviamente ahí no sé cómo resultó, sí sé que hubo responsabilidades tanto penales como administrativas, pero en el caso del doctor Garduño solo fueron administrativas y meramente como que... Sí, claro, pues porque el tema penal se lo engancharon al pobre guardia que estaba ahí cuidando y que se ve en el video que no abrió. Pero porque fue derivado de instrucciones. Yo entendí, o así lo estoy entendiendo, que fue derivado de instrucciones que le dieron los agentes migratorios, ¿no? Precisamente por eso, o sea, yo creo que ahí debe haber una responsabilidad para los superiores jerárquicos o las personas que les dieron esas instrucciones. Sí, definitivamente. Sí, el comisionado derivado a su responsabilidad directa por ser comisionado nacional, pues hay una responsabilidad, obviamente. Claro, fue una manera que lo manejaron. Y la responsabilidad tenía que haber sido, obviamente, no el ofrecer una disculpa pública, sino tener una sanción un poco mayor. Ahí fue resultado de muchas... De la política. Muchas circunstancias, sí. Voy a decirlo de esa manera, para no entrar en detalles. Sí, en esa situación, ¿no? Pero sí, en el caso de los extranjeros, todos traen sus historias y tratamos de apoyarlos en esa situación. Migración es una institución de alguna manera loable, sabiendo... Hay muchos agentes migratorios que hacen muy bien su trabajo. Hay otros que, pues bueno, ya... se deja mucho que desear, pero bueno, ese ya es otro tema. Y en tu amplia experiencia, ¿cuál es el asunto que más te ha impactado? Bueno, estando dentro o fuera de migración. Pues bueno, estando dentro de los dos lados. De los dos lados, pues ya tienes la experiencia de ambos lados. En el caso de manera interna, vivimos muchas situaciones en las cuales, pues, como dicen nosotros como jurídicos, pues como los bomberos, tratamos de apagar el fuego, ¿no? Porque bueno, hay situaciones que se presentan y que a veces no es responsabilidad de los agentes, de los compañeros. ¿Para qué le llamas apagar el fuego? Apagar el fuego, pues bueno, son situaciones que suceden. Un ejemplo que pasó y también fue muy sonado a nivel nacional. Hay un bar en tal lado donde... No, fue el evento. Hay extranjeras. Fue el evento que aconteció en el evento, ¿cómo se llama este lugar? Chichi Suárez, en la hacienda de Chichi Suárez, en la cual hubo un evento que llamó mucho la atención porque aparentemente venían chicas Playboy y que de alguna manera ahí creo que no tenían los permisos para que ellos estén en un evento en el cual pues de alguna manera pues era de paga. Claro. Entonces, en su momento, el que era representante de Yucatán, pues consideró hacer esas revisiones y que por alguna parte se hizo lo correcto, puesto que... O sea, no tenían los permisos correspondientes. Obviamente, ¿qué sucede? Cuando un extranjero viene a México a trabajar, obtener un dinero por hacer alguna actividad, pues es lucrativo esa actividad. Claro. Entonces tiene que pedir un permiso para trabajar. ¿Y no pidieron? Pues por lo que yo tengo conocimiento, se manejó como que no iban a cobrar ellas directamente, o sea, como a través de otras situaciones, claro. Pero pues obviamente Migración no tenía conocimiento de ella, entonces Migración pues dice, pues aquí pasa algo, y fue por eso que se realizó una revisión migratoria y que de alguna manera afectó al evento y pues obviamente los que salieron afectados fueron los que estuvieron ahí presentes, ¿no? Los que pagaron el evento. Los que pagaron el evento y pues por alguna manera como llegamos nosotros como persona de migración, pues tuvimos que suspender un momento
el evento. Solo un momento. ¿Y lo cancelaron Pues bueno, eso ya mismo los ¿Hubo algún arreglo? los organizadores de alguna manera lo cancelaron. De hecho, llegó a nivel nacional, dijeron muchas cosas que no fueron ciertas. Pero bueno, gracias a Dios allí se supo manejar. Se manejó a nivel nacional esa información porque como fue mediático. Ya sabes que lo mediático siempre llama la atención. Siempre llama la atención, ¿no? Para bien o para mal. Obviamente mucha de la gente opina sin tener conocimiento real de la situación, ¿no? Entonces obviamente ahí Migración lo supo manejar bien, cumplió con su labor porque Migración si tiene por lo menos un conocimiento de que hay personas extranjeras, pues bueno, hacen esa verificación. De oficio. Lo hacen de alguna manera de oficio, a veces por reportes que hacen ciudadanos también. Pues hay llamados de ciudadanos, dice, bueno, que hay un extranjero en el cual pues es una persona de alguna manera que no está en el país de manera regular y aparte está haciendo cosas indebidas. Pues Migración toma esa llamada y pues bueno, a veces pues sí realiza esas revisiones migratorias, obviamente con personal de Migración, de acuerdo a las formalidades legales que marca la misma ley. Ok. ¿Y qué más nos puedes comentar ahora respecto a tu opinión de afuera? De afuera. Bueno, de afuera pues hay muchas circunstancias que se dan con las personas, a veces por desconocimiento mismo de la misma ley, pues hacen ciertas actividades que no les permite. Por ejemplo, un extranjero que tiene una residencia temporal, lo obtuvo por matrimonio, se pone a realizar una actividad lucrativa, Inmigración hace alguna revisión en el lugar en el cual se encuentra laborando, pues obviamente Migración le pide que se identifique y que acredite su legal estancia en México. Uh-huh. Y si de alguna manera le encuentran laborando, haciendo algunas actividades, que pues bueno, de alguna manera es por paga, pues le piden que acredite que tienen el permiso para poder trabajar en ese lugar o trabajar en cualquier otro lugar, pero pues en ese momento pues trabajar en ese lugar. Y si no lo acreditan, pues obviamente ellos en ese momento pues tienen una falta administrativa, que obviamente hay que llevar a cabo un procedimiento pues para demostrar si realmente se cometió esa falta o no se cometió esa falta. Y derivado de esa falta, pues bueno, ya vienen las sanciones. ¿Cómo qué sanciones? Hay sanciones desde el momento, si tiene una residencia y le encontraron trabajando, le pueden cancelar esa residencia. Al cancelar esa residencia, pues ¿Lo deportan o...? Bueno, ahí ya lo determina Migración, que puede ser una deportación, Ajá. que es la más grave. Es lo más grave. Lo más gravoso. Un retorno asistido, un oficio para que abandone el país por propia cuenta, o en su caso que se regularice siempre y cuando cumpla con los requisitos, con las formalidades legales, de que si, por ejemplo, pues está casada y le cancelaron por estar haciendo actividad, pues lo que le hacen es que paga una multa y después se vuelve a regularizar por el mismo vínculo que tiene. Si es un retorno asistido, porque pues bueno, no hay forma que se regularice, y el mismo extranjero solicita que lo retornen a su país, pues Migración se hace responsable de que lo aborden a un avión y que ese avión vaya directamente al país de origen de ese extranjero. Y una deportación es que si cumples si se cometió una falta ya de alguna manera grave que lo marca la ley, pues ahí ya le ponen esa sanción que puede ser una deportación, que puede ser sancionado desde 1 año hasta de manera definitiva para que ya no ingrese al país durante ese tiempo. Como pregunta, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la situación más compleja que has tenido que resolver dentro de tus funciones en Migración y cuál de la que te sientas más orgulloso? Pues la realidad es que todas las actividades que hice en Migración la hice lo más apegado a derecho para que las cosas salgan bien, ¿no? Obviamente siempre hay golpeteos externos hacia Migración por los extranjeros que de alguna manera a veces no se encontraron satisfechos con el resultado de algún tipo de trámite y que también tienen el derecho de realizar, como por ejemplo, si presentas un trámite migratorio y te niegan la residencia, pues tienen el recurso que es el de revisión. Y posterior a ese viene el contencioso administrativo
y después viene lo que es el amparo. Entonces, dentro de todo ese procedimiento, pues a nosotros nos tocaba preparar recursos de revisión, motivarlos y fundamentarlos de manera correcta, y en el caso de el juicio contencioso administrativo, pues bueno, va ante las autoridades correspondientes, que en este caso es ante la administración, lo que vienen siendo los magistrados que corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa hoy en día. Y pues bueno, en el caso de los amparos, ante los jueces de distrito, ¿no? O en su caso, si ya se eleva amparo directo, pues ya directamente con los magistrados de Poder Judicial. Algo que recuerdo hoy en día, estando fuera de migración, habían deportado a un extranjero, en el cual pues obviamente no había motivos para una deportación, pero pues así lo resolvió migración y pudimos revertirlo no en recurso de revisión, sino en un juicio contencioso administrativo. Revertimos esa deportación, pues para que el extranjero pueda regresar a México. O sea, cancelamos esa deportación que le habían puesto por cierta cantidad de tiempo y la echamos para atrás. Pero pues el extranjero, pues de alguna manera, pues ya tomó su decisión, ¿no? Pero pues fue una de las cosas en las cuales me sentí orgulloso, porque bueno, son situaciones que a veces las autoridades no resuelven de manera correcta, y pues bueno, a través de las instancias correspondientes, pues uno tiene que hacer valer sus derechos, ¿no? Y por mi parte, a mí me contrataron para hacer valer los derechos del extranjero, y pues lo logramos conseguir ese objetivo, y que pues de alguna manera el extranjero quedó contento con eso. Es una de las cuales que recuerdo mucho y que en algunas ocasiones se lo platicaba al licenciado Miguel en su momento. Sí, no, de hecho lo ha dicho como 30 veces, ya a veces no lo aguantas. No, uno de los temas yo creo que más complejos es cuando se ven involucrados niños. Ah, claro. ¿Por qué? Pues, o sea, tienes que deportar a los papás, o hay una situación quizá de detención de extranjeros. Bueno, ¿y qué pasa con los menores? Sí, esos son temas... Sí, esos son temas muy complejos, porque cuando son niños que no vienen acompañados de sus papás, pues obviamente son niños no acompañados, niños o adolescentes no acompañados. Entonces ahí es un trato muy diferente. Porque, pues, ¿A qué te refieres con no acompañados? ¿No son sus familiares? No son sus familiares. En muchas ocasiones no vienen familiares, a veces vienen con otras personas, y que los papás en algunas situaciones se encuentran o en territorio mexicano, o se encuentran a veces en el extranjero. O sea, nada más están cruzando a los niños. Sí. Son personas que sí, están cruzando. Sí. Cruzan a los niños para llevarlos, o sea, un ejemplo, para llevarlos a los Estados Unidos de América, porque sus papás o su familiar se encuentra ahí. Entonces a veces son situaciones muy complejas. Estando yo en migración, me acuerdo una vez que unos compañeros pudieron detectar a unos extranjeros que estaban de manera irregular, y que su objetivo era llegar a la frontera hacia Estados Unidos para pues cruzar. Y me acuerdo que era una compañera de muchos años que pues, después de tantos años ella a distancia logró identificar que eran personas que no tenían documentos legales en México y que no podían acreditar su legal estancia. Entonces se les aseguró, y como había una persona que era el que los conducía, entonces lo que comúnmente se les conoce como polleros, que pues, en la ley es tráfico de personas. Entonces fue cuando se inició el nuevo sistema oral, y como es un delito federal, porque está contemplado en la ley de inmigración, pues se tuvo que litigar a través de... Se puso a disposición de la autoridad. Se puso a disposición de la autoridad, y había menores. ¿Pero qué pasó con los menores? A los menores se le dio una tarjeta visitante por razones humanitarias, porque eran víctimas del delito. ¿Y bajo tutela porque de quién fueron rescatados? En ese momento vinieron familiares que pudieron acreditarlo en su momento, si mal no recuerdo, creo que era una tía y que pudo acreditarlo, que era familiar de ellos, y cuando ellas tuvieron la tarjeta visitante por razones humanitarias, los familiares vinieron y fue que ya ya se les entregó a los familiares en ese momento. ¿Y le dan seguimiento o ya no? Pues ¿Los entregan a los familiares y se olvidan de ellos? Bueno, por parte de migración la responsabilidad viene siendo la situación migratoria de los extranjeros, y lo que es los flujos migratorios. Es lo que le corresponde a migración. A la fiscalía pues le corresponde pues, la investigación del delito. Investigación y la persecución, obviamente. ¿Y qué tanto las fiscalías investigan ese tipo de cosas?
Bueno, estábamos hablando de Fiscalía Federal y la realidad es que hicieron bien su labor. La verdad es que la Fiscalía Federal son unas personas, bueno, los compañeros que en su momento con los cuales de alguna manera interactuamos, porque se tuvo que integrar y parte de esa labor fue de nosotros con respecto al primer respondiente que fue personal migración, el cual tuvimos que apoyarlos en ese entonces. Pues el personal era muy profesional para su momento, la integración de la carpeta de investigación, tanto que al final de cuentas pues se emitió una sentencia en la cual sí hubo una sentencia en contra de esta persona, que se le pudo de alguna manera acreditar eso. Muy bien. Muy bien. ¿Algún punto más, Julián? No, pues en términos generales creo que es interesante lo que nos has venido a contar. Habrá que ver todavía, creo que falta mucho todavía por hacer en temas migratorios, me parece. Sí, la cuestión migratoria, hablando de las personas que en algún momento las asegura, las rescata, porque el término que maneja migración es rescatadas, personas rescatadas que se encuentran de manera irregular en México. Los procedimientos ahorita ya son muy cortos, porque anterior al hecho que habíamos hablado del doctor Garduño, los procedimientos eran muy tardados. La ley te permitía 15 días hábiles llevar a cabo el procedimiento y resolver ese procedimiento administrativo migratorio de esos extranjeros. Hoy en día los procedimientos los resuelven en un máximo de 36 horas, porque ya es un decreto, ya está considerado así. ¿Opera como una afirmativa ficta? ¿O no? Más que este tipo de resoluciones va a efectos de que ya es inconstitucional rebasar esas 36 horas. Ok, ese es el tiempo máximo que lo tiene que resolver. Sí, resolver en cualquier sentido que se tenga que resolverlo. Por ser un trámite administrativo. O sea, es diferente al Ministerio Público, que tiene 48. Así es. El término para los trámites administrativos es de 36 horas. Sí, es correcto. Ahorita ya es mucho. Desde el punto de vista, ¿cuál de las fronteras de México es la más peligrosa? Yo no conozco, o sea, por mi conocimiento, los dos tienen sus bemoles, tanto la frontera norte como la frontera sur. La frontera norte, puesto que pues ahí hay grupos delictivos que se dedican a eso, al tráfico de personas, y que en algunas ocasiones a veces secuestran a las mismas personas para poder extorsionar a los familiares. Eso es un tema muy delicado. En la frontera sur pues hay mucho flujo de los que vienen de la zona sur, de ese lado que viene siendo Guatemala, Salvador, por mencionar algunos, ¿no? O sea, sin discriminar. Entonces zona Centroamérica, entonces hay mucho flujo para ingresar a México, y lo que México era nada más como tránsito, hoy en día ya para los extranjeros ya es un punto para ya quedarse. Entonces ya ha cambiado mucho por la dinámica de las políticas de los vecinos de los Estados Unidos. Ya no se van a Estados Unidos, se quedan en México. Es correcto, o sea, sigue habiendo, pero ya no tanto, porque pues obviamente en la frontera norte ya hay más seguridad, ya hay más vigilancia, y que obviamente el ingresar hacia los Estados Unidos pues hay un riesgo inminente de que te regresen a tu país, o te regresan a un país que no es tu país, como es México, porque México ya lo ponen como un tercer país para mandar a los extranjeros que son deportados de los Estados Unidos. Entonces ahí las políticas se ponen más complejas pues obviamente para México, porque pues ahí tienen que tomar una decisión real de qué deben hacer con esas personas que no son ni mexicanas, ¿ok? Y que mandan, que pues de alguna manera sí son nacionales, hermanos, pero que también pues esa no es responsabilidad de México recibirlos. Claro, México por cuestiones humanitarias. Por cuestiones humanitarias los reciben, y que pues obviamente esos extranjeros que en su momento se fueron a vivir a Estados Unidos porque huyeron de su país en su momento, y que si regresan a su país pues obviamente pueden correr
peligro. riesgos, ¿no? Sí, sí, mucho. Sí, De es hecho, la problemática que está existiendo hoy en México por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema del ICE y todo, que eso ya sería otro tema. sí, el ICE no, es muy complejo. Sí, muchos tienen el temor, oye, si me lo mandan a mi país, en el cual de ahí huyó, porque sí me ha tocado que me abra un familiar, que es la esposa, oye, agarraron a mi esposo, está un procedimiento en los Estados Unidos, y que estamos esperando si lo van a mandar a su país, que es un país que obviamente hay mucho peligro, porque de ahí huyó, o que lo manden a México y los manden a la frontera, o los manden a un otro país, a otro estado que sea de México, que no sea de las fronteras, pero que no conozcan a nadie, porque los mandan sin nada, sin documentos, sin nada, porque ellos los agarran en los Estados Unidos y no les permiten, oye, agarra tu pasaporte, agarra un número, agarra un teléfono o agarra algo, no. Con lo Pero que tienen, eso es una ironía, entonces. O sea, tú instituto que regulas que todo extranjero esté de manera correcta, con documentos legales y todo. O sea, aceptes de otro país a una persona y lo dejes deambulando por allá. sí, definitivamente es algo que le aqueja es una responsabilidad que no debe de tomar la autoridad mexicana, pero pues la toma, porque pues a fin de cuentas son vecinos y hay intereses políticos también en los cuales pues no pueden quedar mal con el gobierno americano, ¿no? Entonces es un tema, la verdad es que es un tema muy complejo. Muy complejo. Muy, muy complejo que pues esos extranjeros que buscan esas oportunidades estaban bien y de la nada ya obtuvieron propiedades, casa, vehículo, un trabajo estable, de alguna manera. Y de la nada te sacan de ese lugar y te llevan a un lugar que desconoces y pues es complejo, es muy... Claro. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las recomendaciones que pudieras hacerle a tu antigua morada, que fue migración, para mejorar? ¿Y cuáles crees que sean sus mayores problemas? El tema, en el caso de migración, que cuando un extranjero se acerca a pedir información, se le dé la mayor información posible para que ellos, si ellos lo quieren hacer por propia cuenta, pues tengan la mayor información y tengan las menos dificultades de poder hacer los trámites. Claro. Eso es importante. 1, 2, que si hay extranjeros que tratan de engañar a la autoridad, pero no son todos. Y aquí parece que generalizan con todos. Entonces ahí también siento que esa es la parte donde migración tiene que considerar esa situación de decir, vamos a hacer los trámites como marca la ley, a pegarnos a derecho, porque a veces se trata mucho de criterio de quien resuelve en ese momento. Entonces a veces esos criterios lo basan con ese punto de vista y dicen, bueno, todos tratan de venir a meterme gol, entonces voy a estar más a la defensiva. Más ¿no? a la defensiva, Claro. más que darle ese... Deberían ser más flexibles. Más que flexible... Más enjuiciosos, ¿no? Menos enjuiciosos, que el criterio sea un poquito más amplio para poder resolver, obviamente, porque si un extranjero viene y quiere hacer las cosas bien, por eso se acerca a migración, para estar de manera regular en México. Entonces ahí es donde uno tiene que considerar, o sea, tú vienes conmigo, yo migración, vienes y me pides primera información para hacer las cosas como se deben y yo no te proporciono la información correcta, entonces ahí yo estoy fallando. Estoy como incentivando el hecho de que busque la manera de hacerlo, aunque sea no legal. No legal, pudiese ser de esa manera, claro. Pero lo importante es que cuando vayan se le dé la mayor información posible. Yo entiendo que también ha incrementado el porcentaje de extranjeros que quieren venir a vivir a México, y que pues obviamente a veces migración no tiene el personal, o sea, no tiene la cantidad de personal necesario para poder cumplir con esas solicitudes. Es decir, no sé, hoy en día ya les rebasa esa cantidad de solicitudes. La demanda es mucho mayor a lo es que mucho mayor procesar. que al personal que tiene, claro. Entonces allí también es un tema que también se alentan los procedimientos. Para trámites migratorios se alentan. Entonces ahí es importante. Bueno, ya es un tema interno, pero sí sería bueno que se aboquen a esa situación, que sabemos que todo tiene con relación
al recurso que le vayan destinando a cada institución, Claro. a cada dependencia, que también eso es parte de lo mismo. Muy bien. Hoy, pues, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros, para platicar con el público que nos escucha. Sí, sin duda alguna es un tema muy interesante y, bueno, esperemos la situación de la reacción del público a efecto de programar después otra entrevista, ya esperando tener algún tipo de respuestas, de inquietudes de parte del público directamente para seguir avanzando. Te lo agradezco mucho que hayas estado con nosotros por aquí. Así es, Gustavo, pues un placer haber platicado contigo, convivir experiencias y todo. Y yo creo que pues, como le decimos a todas las personas que nos acompañan y que vienen, siempre tiene que haber una segunda parte, porque ya el segundo, ¿cómo decimos, Julián? La segunda parte es donde se arma el debate y ya se pone un poco más interesante los temas. Okay. Es cuando ya viene lo problemático a veces, Sí. de detenernos. Sí, pues un gusto, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Buenas noches. Un placer. Hasta luego. Buenas noches.